¿Aquí es a donde vamos? No. Aquí sí puedes estacionar en un puesto para inválidos, Morty. Cualquier cosa con menos de 8 extremidades es considerada inválida. Mercurio y Marte aspectados en la carta natal 2. Los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas suelen describirnos al típico individuo que siempre llama a las cosas por su nombre, y así es precisamente como acostumbran a actuar todas las personas con esta combinación. Porque, en su trato con los demás, el sujeto Mercurio y Marte tiende a eliminar cualquier tipo de trámites, de parloteo o de superficialidades y, a menudo, también a cortar a su interlocutor. El individuo suele mostrarse sumamente conciso y honesto en su trato y quiere las cosas claras. No busquemos el tacto, la amabilidad o la delicadeza entre las personas con esta combinación, ya que sus mayores virtudes serán más bien las de su valor y capacidad para llamar al pan, pan, y al vino, vino. Mentalmente, estas personas son sumamente rápidos, competitivos y ingeniosos. Tienden a autoafirmarse a través del lenguaje, así como a protegerse cultivando la rapidez de pensamiento. En cierta forma, contar en clase con un niño Mercurio y Marte puede ser una verdadera alegría, ya que suelen comprender las cosas enseguida. Pero también se aburren con facilidad y suelen mostrarse muy impacientes con las mentes más lentas que las suyas. De niños, pueden ser los típicos estudiantes que esconden un libro bajo el pupitre y se entretienen leyéndolo durante la clase. Esta no es solo una forma de autoafirmarse a sí mismos, sino también de expresar su aburrimiento. La mente es el arma principal del sujeto Mercurio y Marte y este siempre buscará la oportunidad de poder ampliar sus conocimientos. Intelectualmente, Mercurio y Marte necesitará mucha materia a la que poder hincarle el diente. Sin embargo, por sí mismo, este no es un aspecto de un intelectualismo intelectual, el cual implica una cierta profundidad de pensamiento y de constancia, características que no suelen ser el punto fuerte del sujeto, a no ser que Saturno también ocupe una posición prominente en la carta natal. Realmente, estas personas tienden a mostrarse muy impacientes con todo lo académico, al mismo tiempo que quizá también se sienten algo amenazadas por ello. El astrólogo británico John A. Day, que poseía una mente sumamente perspicaz y tenía una cuadratura entre Mercurio y Marte, se dio cuenta de que los contactos junto con los de Mercurio y Urano entre estos dos planetas eran muy comunes en las cartas natales de las personas afectadas por la polio, las cuales, como explica él, acostumbraban a compartir una misma característica, su agilidad mental. Afortunadamente, la polio es una manifestación poco común de la combinación entre estos dos planetas, mientras que la tensión nerviosa y la irritabilidad suelen ser mucho más habituales. De acuerdo con mi experiencia, es raro encontrar a alguien con un aspecto inarmónico entre estos dos planetas que, en algún momento de su vida, no haya sido un fumador empedernido o no se haya mordido las uñas. Los problemas de índole física relacionados con los nervios, incluyendo las famosas depresiones nerviosas, también suelen ser bastante comunes. Básicamente, la impaciencia y la cólera de Mercurio y Marte parecen desbordar los canales de comunicación del sujeto y es importante que éste pueda encontrar algún medio de encauzarlas como, por ejemplo, a través de los escritos, de la sátira o, simplemente, ayudando a los demás a luchar contra su propia incapacidad de comunicación. Marte siempre necesita una causa y, aquí, en cierta forma, la causa o, mejor dicho el objetivo de este aspecto, es el de divulgar la idea de que la pluma es mucho más fuerte que la espada. Con frecuencia, uno puede llegar a percibir la frustración de Mercurio y Marte y es que la mente de estas personas es muy ágil y activa y trabaja mucho más deprisa que las cuerdas vocales o que la pluma. A menudo, las palabras simplemente brotan de su boca sin haber sido refinadas, incluso antes de que el individuo haya tenido tiempo de formular sus ideas de forma apropiada y, ciertamente, también mucho antes de haber tenido la oportunidad de disfrazarlas un poco. No es que Mercurio y Marte siempre desee suavizar lo que va a decir, dado que estas personas confían firmemente en la sinceridad y prefieren hablar sin tapujos. Tanto a la hora de hablar como de escribir, su estilo puede ser bastante satírico y expresivo. Si esta combinación tiene lugar en la carta natal de alguna persona de naturaleza más bien tranquila, quizás el sujeto no se muestre tan directo al hablar, pero, normalmente, le seguirá gustando expresar las cosas de una forma clara y concisa.
A veces, el sujeto Mercurio y Marte suele proceder de un ambiente caracterizado por las discusiones, un ambiente en el que el niño tuvo muy pocas oportunidades para poder expresar sus ideas y opiniones, es decir, muy pocas oportunidades de hacerse oír y, quizá, precisamente por ello, más adelante, de una u otra forma, el sujeto sentirá una verdadera necesidad de poder dominar a los demás a través de la palabra. Por este motivo, quizás el sujeto Mercurio y Marte hable demasiado deprisa, con excesiva dureza o de una forma ciertamente bastante amenazadora, como si esperase alguna oposición por parte de los demás. Tal vez durante la infancia, más que las discusiones propiamente dichas, lo que acostumbró a imperar fue una gran competitividad. La rivalidad entre hermanos suele ser muy común, ya que se trata de una situación en la que al niño se le recuerda constantemente que sus hermanos o hermanas mayores siempre se portan mucho mejor que él en la escuela. La situación puede variar, pero la cuestión esencial es que, una vez adulto, tanto su ira como las dificultades a la hora de expresarla en unos términos socialmente aceptables, suelen estar vinculadas a esta temprana competitividad, así como en la mayoría de los problemas de la infancia tales como el exceso de precocidad, los pequeños hurtos, etc. No es que a Mercurio y Marte les guste discutir, ya que estas personas conocen perfectamente su propia mente y no sienten ningún interés por cooperar o llegar a un acuerdo con los demás en todo lo relacionado con la comunicación. A Mercurio y Marte solo le interesa seguir su propio camino. El individuo tampoco se preocupa tanto por las opiniones de los demás como para querer cambiarlas y, siempre que el sujeto discute, es porque está tan acostumbrado a hacer lo que le resultaría prácticamente imposible imaginarse la comunicación de ninguna otra forma. Sobre todo, las personas con alguna oposición, con frecuencia van por la vida acusando a los demás de ser los que provocan las peleas y se olvidan de que dos no se pelean si uno no quiere. Incluso, aunque a Mercurio y Marte no le guste discutir, ciertamente es muy propenso a dejarse acalorar por las cosas, así como a mostrarse muy estrecho de miras y a formarse sus propias conclusiones sin tener la suficiente información. Por regla general, Mercurio y Marte suele pensar que una acción vale más que 1000 palabras, lo cual es una de las razones del por qué las personas con este aspecto ni siquiera se empeñan en discutir las cosas normalmente, suelen horrorizarles los mítines. Y por ello, con frecuencia, son consideradas, quizá con suficientes motivos, como personas poco cooperadoras y antidemocráticas. No es que Mercurio y Marte sea necesariamente una persona activa, pero, realmente, el verdadero objetivo para aquellos individuos con esta combinación fuertemente marcada en la carta natal debería ser el de unir las ideas a la acción, así como de tener la suficiente fuerza para actuar de acuerdo con sus convicciones, pero sin llegar a anular a los demás por tener unas opiniones diferentes a las suyas. Esta combinación tiene algo de embaucadora y suele ser común en las cartas natales de delincuentes, sobre todo en los de los ladronzuelos o de aquellos que se dedican a robar en los grandes almacenes. Quizás esto no resulte tan sorprendente si tenemos en cuenta el carácter particularmente amoral de Mercurio y el egoísmo de Marte. Robar también requiere muchas de las características típicas de esta combinación: rapidez de pensamiento y de reflejos, valor, nervios de acero y una gran impulsividad, es decir, una especie de capacidad para actuar primero y pensar después. La mejor forma que puede tener un individuo de utilizar esta combinación es participando en situaciones en las que se requiera la presencia de alguien al que no le asuste hablar claro. Sin embargo, dedicarse a utilizar la mente simplemente como un mordaz instrumento de ataque, podría dar pie al descontento, al malestar, a la irritabilidad y a la obstinación. Ya desde muy pequeños, los niños con algún contacto entre Mercurio y Marte tienden a mostrarse muy curiosos con respecto a los temas de índole sexual y, con frecuencia, suelen poner a sus padres en más de un compromiso. También he conocido casos en los que el propio niño ha podido ser víctima de la curiosidad sexual, manifestada en forma de incesto entre hermanos. En el peor de los casos, los aspectos inarmónicos entre Mercurio y Marte pueden ser indicio de un carácter pendenciero y el individuo tenderá a considerar los distintos puntos de vista de los demás como una ofensa personal. También puede existir un exceso de competitividad y toda conversación puede ser experimentada como una lucha o una amenaza.
La impaciencia, la impulsividad, la irritabilidad, la tensión nerviosa y la propensión a encontrarle fallos a todo también suelen ser manifestaciones típicas de estos aspectos. La impaciencia se halla presente en todas las formas de comunicación y también en los transportes. No hay nadie a quien pueda molestarle más el tener que esperar al autobús o el encontrarse en medio de un atasco como el sujeto Mercurio y Marte. Por otra parte, la mente del sujeto acostumbra a ser sumamente rápida e incisiva y casi siempre suele poseer una gran honestidad, así como el suficiente valor para defender sus propias convicciones y decir las cosas tal y como son. A menudo, también suele existir una gran destreza, tanto mental como manual. Las personas con esta combinación pueden llegar a convertirse en excelentes escritores, sobre todo en cartas natales relacionados con la investigación o con la sátira, en críticos, oradores, polemistas y jugadores de crucigramas y, a veces, también pueden ser unos verdaderos expertos en materias tales como la luminotecnia. Cualquier situación en la que se requiera una especial habilidad para hablar a favor de algo o de alguien necesita de la presencia de Mercurio y Marte. Después de todo, alguien tenía que decirle al rey que iba completamente desnudo y, sin duda alguna, este alguien debió de ser una persona Mercurio y Marte que, además, probablemente, también debía de contar con algún aspecto entre Mercurio y Urano. La princesa Margarita, famosa por sus mordaces réplicas, es un buen ejemplo de esta combinación puesto que cuenta con una importante cuadratura entre estos dos planetas. En el caso de los aspectos armónicos, el sujeto no acostumbra a ser tan agresivo con sus comentarios, pero puede existir cierto gusto por las palabras fuertes y las discusiones, así como una capacidad especial para expresar las cosas de una forma clara y concisa. El sextil es un contacto bastante incisivo en cuanto a lo que se refiere a la capacidad mental y suele estar particularmente capacitado para llevar las ideas a la práctica, así como para convertirlas en realidad. ¡Maldición! ¿Se acabó el juego? ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? 55 años, nada mal, Morty, pero desperdiciaste un poco tus 30 con esta fase de observar ¿Dónde aves. está mi esposa? Morty, era solo un juego de realidad virtual.